Hola, buenos días a todos y a todas. Un gran saludo desde la OIT. Mi nombre es Vinicius Pinheiro, yo soy el director regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Y para mí es un gran honor darles la bienvenida a esta tercera mesa virtual que trata del tema de la reactivación económica con trabajo decente. En la OIT, como ustedes saben, nosotros somos la casa del diálogo social, ¿no? Y cuando entramos todos en confinamiento, en aislamiento, y muchos gobiernos tuvieron que responder de manera muy rápida y con políticas de emergencia a la pandemia, nosotros, uno de los esfuerzos que hicimos fue de reactivar los mecanismos de diálogo, ¿no? Para que las voces de los expertos, de los trabajadores y empleadores en particular, también estuvieran siendo escuchadas, ¿no? En la medida que las medidas de emergencia se iban ajustando, en la medida que se iban construyendo, ¿no? El nuevo mercado de trabajo, el nuevo escenario, el contexto económico-social post-pandemia. Así que esta iniciativa es parte de una serie de diálogos que hemos ya realizado y que se dedica precisamente al tema de retorno al trabajo. Ustedes saben muy bien que en la región ahora estamos al borde de embarcar en los impactos más severos de la pandemia. En las próximas semanas serán muy duras, muy difíciles para los países latinoamericanos y para el Caribe. Está previsto que la región sea el hotspot, ¿no? de la contaminación para las próximas semanas. Así que estamos todos pendientes de que serán semanas muy difíciles. Seguramente serán miles y miles de contagios, de muertes, pero si eso va a afectar a muchos, el tema socioeconómico, el impacto socioeconómico va a afectar a todos, ¿no? Eso sin excepción, ¿no? Todos los países sufrirán de alguna forma impactos económicos sociales muy severos. En el informe que lanzamos con la CEPAL semana pasada, se prevía para una tasa de crecimiento de menos 5,3%, se prevía un aumento del desempleo de hasta 11,3%. Y eso es solamente el topo, ¿no? del iceberg, porque con eso viene también aumento de pobreza, aumento de la informalidad, y en especial la situación de los trabajadores informales nos preocupa mucho, ¿no? Se prevé que ellos van a tener una reducción de hasta 80%, ¿no? en su remuneración, en sus ingresos. Pero en muchos países, bueno, ya se adoptaron medidas de aislamiento social muy temprano para evitar el contagio, y ahí cito el ejemplo de Perú y otros, que ya desde de marzo, ¿no? Encerraron sus fronteras, unos con políticas más severas que otros. Y la verdad es que eso eso ha resultado, claro, en un aumento del potencial de contagio, pero todavía tenemos un desafío muy grande adelante. Y después de 2 o 3 meses, el tema principal en la agenda es justamente qué hacemos entonces para regresar al trabajo. ¿Qué condiciones tenemos que tener en cuenta para que tengamos un regreso seguro? Porque la capacidad económica, la posibilidad de operar, ¿no? En situación de confinamiento por mucho tiempo es insustentable. Por eso ese es justamente el objetivo de esta mesa, discutir qué tipos de políticas se puede poner en marcha para que se regrese o para que se permita un regreso seguro al trabajo, y en particular en la construcción del mundo post-COVID, ¿no? Para la OIT el tema de salud y seguridad del trabajo es muy importante, y por eso, como consecuencia, como resultado de la última mesa, lanzamos, y eso fue un compromiso que tuvimos con trabajadores, empleadores y gobiernos, lanzamos hoy una herramienta muy importante, que son los 10 pasos para promover la salud, la seguridad y salud de trabajo y el regreso al trabajo. Entonces, esta herramienta está disponible en la web, y eso es el resultado concreto de estas mesas. Bueno,
quería introducirles este panel, que es un panel muy distinguido que tenemos hoy. Es un honor tener con nosotros la vicepresidenta del BID, la señora María Rodríguez, que es vicepresidenta del sector de conocimiento. El BID ha sido un player bastante importante en la región. Se ya ha replanteado todo su portfolio de apoyo a los países y hay mucha esperanza en el apoyo del BID, en especial en contextos en que los países están enfrentando de bajo espacio fiscal, de baja disponibilidad de recursos. Así que estamos muy pendientes de la cooperación con el BID. Así que con mucho gusto, muchas gracias Ana María por estar aquí con nosotros hoy. El señor Mario Cimoli es el secretario general adjunto de la CEPAL. La CEPAL, como siempre, en la frontera del conocimiento, la producción de estadísticas, la compilación de medidas. Ya ha tomado, con la CEPAL lanzamos la semana pasada esta publicación, que es la primera en una secuencia de publicaciones temáticas que estamos planteando. Así que muchas gracias, Mario, por estar acá con nosotros. Como representantes de los grupos trabajadores y empleadores, primero quería darle la bienvenida a la señora Bárbara Figueroa, que es la dirigente, la presidenta de la Central Única de Trabajadores de Chile. Chile también está pasando por un momento muy delicado, así que estamos muy pendientes de la situación ahí y que será un gusto escuchar tus perspectivas, no solamente con respecto a Chile, pero más allá, una reflexión más general sobre la situación de la región y cuál ha sido la posición de los trabajadores. Y finalmente es un honor tener con nosotros también a la señora María Isabel León, que es la presidenta de la COFIEP, que es la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas de Perú, que también es un actor súper importante, no solamente nacional, pero en toda la región y, por supuesto, en la OIT. Así que estamos muy pendientes de sus reflexiones, María Isabel León. Sabemos que Perú quizás esté pasando por el periodo de confinamiento más largo de todos los países, ¿no? Así que la última medida anunciada por el señor presidente extendió hasta el 31 de junio el confinamiento, así que quería ver un poco sus perspectivas. Bueno, sin más, quería en este momento invitar al señor Mario Cimoli, que es el secretario adjunto de la CEPAL, quien compartirá con nosotros las últimas estimaciones del impacto y también analizará las respuestas hasta el momento. Pero antes de pasar la palabra, Mario, quería decirles que, bueno, en esta dinámica quizás podemos tener intervenciones de 7 a 8 minutos, intervenciones iniciales. Claro, focado no en un país específico o en ninguna empresa, pero en general, ¿no? en la región, reflexiones más abrangentes, ¿no? Y después ya tenemos casi 500 personas conectadas con participantes que nos harán preguntas y yo les paso la palabra para una o dos vueltas de preguntas. Así que, señor Cimoli, tiene usted la palabra. Bueno, Vinicio, gracias. Gracias a todos, un gusto. Saludo a los amigos del BID y los representantes de los gobiernos. La verdad que un gusto y de las asociaciones sindicales y representantes de trabajadores. Yo creo que voy a solo enumerar algunas de las variables y la preocupación y quisiera solo poner un punto. Yo creo que en algún modo se dijo en la presentación que hicimos conjuntamente con la OIT, el lanzamiento del boletín la semana pasada. La tasa de crecimiento de la región va a ser obviamente negativa. Nosotros estábamos una estimación ya de un mes y medio atrás en un menos 5,3, pero prevemos, y me imagino que los colegas de las otras organizaciones ya lo saben, que esta tasa se va a ir agravando y se va a ir agravando en casi todos los países a nivel regional. El impacto sobre el desempleo, como lo bien pusimos la otra vez y tú lo has dicho, va a aumentar y va a aumentar a número de 2 cifras. Y el otro tema que quisiera poner bien claro es el aumento de la pobreza.
el aumento de la pobreza a cifras que se estima de más de 30 millones de personas a nivel regional y un impacto que nosotros prevemos sobre la desigualdad. Así que esto tiene un efecto muy complicado a nivel regional, hay que decir la verdad, y en esto espero que no venía muy bien la región, algunos países un poco mejor que otros, pero no venía muy bien, la tasa de crecimiento de los últimos 7 años no era extremadamente virtuosa y estábamos complicados en lo que era crecimiento, productividad y absorción de empleo. Ahora, yo quiero solo abrir un debate y que me parece que tú, Vinicio, lo has puesto bien. ¿Cómo vamos a reactivarnos? Y si uno piensa que se va a reactivar y piensa que el mundo va a ser igual, estaría cometiendo un error analítico muy potente. Uno piensa que el comercio global va a ser igual, no creo. Uno piensa que los países no van a tener estrategias nacionales, no pienso, la van a tener. Uno piensa que quizás se van a reproducir las cadenas globales de valor en el mismo modo que estaban construidas anteriormente, no creo. Hay variables que ya todos estamos estimando y nos damos cuenta. Y yo quisiera enumerarlas brevemente, porque pienso que son hechos estilizados. Y a partir de estos hechos estilizados tenemos que entrar a ver cómo en la industria, en la empresa, en la relación empresa-trabajo, podemos reactivar la economía. El primero, de un sesgo recesivo que teníamos a nivel regional, vamos a pasar a una recesión compleja y una crisis compleja, global y regional, que va a impactar, como dijimos, crecimiento y empleo. Segundo, va a haber una grande transformación de las cadenas globales de valor. Y esto no solo es distinto, heterogéneo a nivel de la región, porque una cosa es México integrado a las cadenas de Estados Unidos y parte de Centroamérica, y una cosa son las cadenas globales de valor, menos integrado que tiene el cono sur de América Latina, pero nos va a impactar. Así como impactó Europa, Asia, nos va a impactar y va a recombinarla. Atención a esa recombinación de las cadenas globales de valor. Hay que tener claro esto. Los países están respondiendo con una serie de políticas que son evidentes. Todos los gobiernos se preguntan, ¿cuáles son las industrias que para mí son estratégicas? ¿Estaba bien que yo hubiera abierto la economía como la abría hasta ahora y hoy me doy cuenta que ciertos sectores estratégicos necesito y no los tengo? ¿Cómo hago para tener un sector productivo que sea estable, que tenga relaciones de trabajo, que produzca tecnología, no solo una variable que en algún modo anuncio y dejo solo exclusivamente dominar y controlar los mercados, que no estoy diciendo que no estén mal, pero que es la única variable en los últimos años que se ha fomentado? Las políticas industriales están volviendo a ser políticas de dominio. Lo plantea Europa, lo plantea Estados Unidos, lo plantea la misma China, lo plantean todo lo que se dice la política industrial. Vuelve a ser, pero una política industrial, ¿en qué contexto y cómo? Y una política industrial de la participación del trabajo como era antes, o hay que repensarlo completamente con una participación del trabajo y un Estado que es más fuerte en la economía, y con esa participación del Estado el trabajo y el capital pueden hacer algo más productivo y más de largo plazo. Y por último, el rol del Estado, que pasa a ser un rol importante. Puede gustarnos o no, pero ayer el gobierno alemán intervino para sostener Lufthansa, y no es que el gobierno alemán sostiene Lufthansa solo para mantener los viajes internos en Europa, sostiene Lufthansa, pero con eso sostiene Airbus, y sosteniendo Airbus sostiene los ingresos altos, y sosteniendo los ingresos altos sostiene tecnología, innovación y producción. Entonces el mundo cambió, y la pregunta es, ¿podemos nosotros seguir pensando al mismo set de variables de política económica, repetirnos las mismas variables de política económica, o hay que repensar un set diverso? Y cierro con esto, para ser breve. Hay que repensarlo completamente. La región tiene que repensar a que la integración regional hoy nos damos cuenta que es un asset. Segundo, que uno puede seguramente tener una especialización, y está muy bien hacia recursos naturales, pero tiene que crear más cadenas, más productos, más estables y mayor diversificación productiva. Y por último, si no se hace esto, no nos olvidemos, la predicción nuestra es bastante clara. Si salimos de este modelo sin hacer algo que sea políticamente activo, lo más grave es poder reprimarizar la economía y volver a una situación que quizás desde el punto de vista de la especialización productiva de la estructura va a ser peor que la de antes. Entonces necesitamos mayor diversificación, mayor participación de empresas, mayor negociación de la política y un Estado que participa, pero que tiene que ser un Estado que también el trabajo sea de ese proceso. Cierro con esto. Proteger el trabajo es importante. Proteger el capital social construido en el trabajo, empresa, mercado, Estado, es importante. Proteger las capacidades tecnológicas es importante y construirlas. Entonces el modelo necesita un análisis distinto, no podemos seguir razonando como antes, tenemos que repensarlo, tenemos que reevaluarlo y tenemos que tener el coraje de tener políticas activas que miren mucho más a recomponer la relación trabajo, producción, tecnología
especialización y diversificación regional. Gracias, Vinicio. Bueno, muchas gracias, Mario, por estas consideraciones iniciales. Qué bien que mencionaste el ejemplo del sector aéreo, que acá tenemos malas noticias en la región también, desde Colombia, y apenas hoy mismo desde Brasil, Perú y Chile, con grandes compañías que están a borde de la falencia. Es verdad que por eso en la OIT estamos muy pendientes del tema de la preservación de los empleos y de las empresas, porque sin empresas no hay empleo, y de los ingresos, en especial para el sector informal. Y esos son los tres, son los pulmones, ¿no?, de la economía, ¿no? Empresas, empleos e ingresos, ¿no? Y para eso son lo que necesitamos esos ventiladores económicos. Así que estamos muy pendientes de lo que viene después, pero sabemos que es verdad que hay muchas incertidumbres, pero sabemos que estaremos más pobres, más desiguales, con menos empleo y con menos capacidad de intervención del Estado por cuenta del abismo fiscal, ¿no?, que nos estamos metiendo. En esta nota quería invitar a la señora Ana María Rodríguez Ortiz, que es la vicepresidenta del BID, para compartir con nosotros la estrategia del BID, cómo el BID está apoyando a los países, en especial en pensando el mundo post-COVID. Así que, Ana María, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, Vinicius. Para mí y para todo el grupo que represento en el Banco Interamericano de Desarrollo, estar en esta reunión con la gente que está acá es una oportunidad extraordinaria de hablar de un tema absolutamente urgente. Obviamente estar aquí con Mario Cimoli, que han sacado juntos un reporte realmente estupendo, que si no lo han leído se lo recomiendo, pero también muy contenta de estar con la presidenta de la CUT de Chile, Bárbara Figueroa, y con María Isabel León, que es presidente de la CONFIEP, que, para los que no lo sepan, es la primera mujer en este cargo. Así es que una oportunidad de celebrar también esto. Ahora, con las excelentes reportes que ha hecho recientemente el OIT y la CEPAL, no voy a repetir, pero quisiera complementar un tema de resultados y un tema de estos datos estilizados que nos mencionaban hace un momentico Mario. Uno es un estudio que hicimos con el BID en 17 países. Puso en evidencia el altísimo impacto que está teniendo el COVID en los mercados laborales en América Latina y en Caribe. Y esos resultados muestran que el 40% de las personas reportaron perder su trabajo la semana pasada y 30% reportaron que cerraron los negocios. Ahora, el impacto es bastante desigual. Eso demuestra lo que ya nos decía Mario, que se puede profundizar aún más la desigualdad de América Latina y el Caribe. Un 26% de los hogares de ingresos altos ha perdido el empleo y un 46% ha cerrado el negocio. Esos porcentajes, y lo repito, 26 y 46, se convierten en 69 y 60% para la población de menores ingresos. Entonces, los resultados muestran, además, que en los países con mayores pobreza hay mayor vulnerabilidad, y los países con mayor tasa de informalidad, la pérdida de empleo y el cierre de negocios va a ser muchísimo más alto. Otro tema con el cual nos tenemos que enfrentar en estos retos que nos ponía Mario hace un momento es que la innovación y la inversión en investigación aplicada es fundamental. Paso entonces a contarles que ante la emergencia, lo que el BID hizo fue que ofreció a los países, a sus 26 países, toda la programación anual, que son 12 billones de dólares. Le dijo, estamos disponibles para apoyar las primeras acciones de respuesta, y lo hacemos en 4 áreas. Y tuvimos la oportunidad de prepararnos para responder muy rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el banco va a colocar prácticamente toda su capacidad de préstamo rápidamente, ahora, en la mitad del año, en 4 frentes. Uno, apoyo para enfrentar la emergencia sanitaria. El otro, apoyo para proteger los ingresos y el empleo de las personas más vulnerables. El tercero era apoyo para proteger el tejido productivo y hacerlo apoyando fuertemente a las empresas. Y el otro, poder tener estas formas de apoyo de la emergencia, pero con enorme sostenibilidad fiscal. Entonces, estas 4 líneas de trabajo nos permitieron tener productos muy rápidos, muy puntuales y muy efectivos. Pero a la vez,
promovimos un diálogo muy activo para evaluar y proponer políticas vinculadas, por ejemplo, con el tema que nos convoca hoy, como son subsidiar la nómina de las firmas, conversar sobre cómo se podría dar una moratoria a impuestos laborales, cómo promover acuerdos de trabajadores y firmas para implementar reducciones temporales en los salarios, entre otras. Ahora, estos proyectos, como los mencioné, han tenido un enorme éxito y es una respuesta de emergencia, pero tenemos que pasar de la emergencia a medidas de mitigación de los daños que nos deja el COVID en los mercados laborales y en las empresas, y luego a medidas de adaptación, porque como muy bien lo decía Mario, vamos a entrar a un mundo que encontraremos profundamente transformado. Entonces, es fundamental prevenir la pérdida de trabajos productivos y formales y hay que empezarlo a hacerlo ya. En este momento estamos abriendo líneas críticas de atención prioritaria en seguridad alimentaria, en recomposición de turismo y en toda una gama de mantenimiento y desarrollo de la infraestructura social y productiva que van a ser indispensables para la recuperación económica y la del empleo. Sabemos también que el mundo post-COVID será mucho más digital y eso va a acelerar las transformaciones estructurales en el mercado de trabajo, generando enormes brechas entre las empresas y trabajadores que están preparados para usar y beneficiarse de las tecnologías digitales y aquellos que no. Entonces, tenemos que impulsar con fuerza que esta recuperación está avanzada en una expansión del empleo formal, promoviendo las reformas necesarias para que las empresas contraten formalmente y más trabajadores y que estén protegidos por la seguridad social. Entonces, lo que queremos es asegurar que recuperamos las clases medias, buenos empleos de calidad, y que las clases medias y los empleos sean mucho más resilientes a los choques como el que nos ha tocado vivir recientemente. Entonces quería contarles 7 líneas de trabajo muy específicas en las cuales está trabajando el BID para proteger el empleo y los ingresos. 1. Definitivamente recuperar la actividad económica y proveer estímulos para la contratación del empleo formal. No podemos perder empleo formal. Segundo, ¿cómo proteger a las empresas? Porque recordemos que las pequeñas y medianas empresas generan cerca del 70% del empleo en la región. Por lo tanto, es necesario apoyar a esas empresas que requieren liquidez para proteger a sus trabajadores ahora en la emergencia como lo estamos haciendo, pero también que tengan capital de trabajo y de inversión en el proceso de adaptación. El tercero es apoyar a sectores y empresas para la reapertura económica con diseño, como se mencionaba, hay nuevos protocolos de trabajo, hay una transformación digital que no da espera y asegurar una mejor gestión y mayor productividad. La cuarta, en esta economía es necesario recalificar a los trabajadores y a las empresas para que puedan operar un mundo más digital y con mayores estándares de bioseguridad, con especial énfasis en recalificar a trabajadores desempleados para insertarlos en empleos formales y a empresas pequeñas y medianas para que mejoren su productividad. Tenemos también, y este es el punto quinto, renovar los programas de educación para el trabajo con atención a la nueva economía, porque hay enormes oportunidades para los especialistas en programación, en inteligencia artificial, en robótica, en ciberseguridad, en blockchain, en marketing digital, y muchos más. Entonces la educación a todos los niveles tiene que cambiar y tiene que cambiar ya. Pero en el mundo digital no todo es color de rosa y es indispensable abordar las oportunidades y enormes retos de los trabajos de la llamada economía gig, porque tenemos que lograr el trabajo de servicios digitales que sea decente e inclusive, y eso me lleva a mi último punto, que es la importancia de promover reformas estructurales para reducir la fragmentación de los sistemas de seguridad social con una ambición de lograr cobertura universal independientemente del tipo de trabajo que se realice. Entonces, como decía esta invitación, no contagiemos el empleo, pero no podemos dejarlo a la espera en un lockdown de apoyo fiscal. Tenemos que empezar ya las reformas que nos permitan transitar de la emergencia a la adaptación. No vamos a volver al mundo pre-COVID y la adaptación de empleos, empleadores y política es fundamental y tiene que empezar hoy. La recuperación económica y la sostenibilidad del pacto social dependen de ellos. Muchísimas gracias por la invitación, muy interesada en oír a mis colegas y después en atender las preguntas. Bueno, muchas gracias, Ana María, por ese punteo de áreas clave para la respuesta emergencial, pero también para la construcción del mundo post-COVID. El tema que nos
que a mí me preguntaron, incluso en el Consejo de Administración de la OIT, era cómo articular lo que es, estar seguro, lo que se está poniendo en marcha en el corto plazo emergencial no va a perjudicar la construcción del futuro, cómo asegurar consistencia entre los planes de corto, mediano y largo plazo. Así que es una cuestión que quería después regresar. El tema de, por supuesto, de apoyo a empresas, de empleo, ingresos, como mencioné, la clave de mantener la economía funcionando y de la construcción futura. Y quería también anticipar aquí que el BID, la OIT, está lanzando en julio un estudio sobre descarbonización, ¿no? Porque nosotros pensamos que seguramente el mundo post-COVID será distinto, pero pensamos también que tenemos las bases, ¿no? O sea, que son opciones políticas que van a hacer que este sea mejor o sea peor, ¿no? Así que no hay que pensar de una forma fatalista, ¿no? Que esto va a pasar y no se puede hacer nada, porque sí tenemos, ¿no?, capacidades de construir, por ejemplo, un mundo más sostenible, ¿no?, con empleos verdes, con más formalización y con cobertura universal de la protección social. Yo creo que esas serían bases muy claras, ¿no?, para pensar el mundo futuro. Quería ahora invitar a la presidenta de la CUT de Chile, la señora Bárbara Figueroa, para compartir sus impresiones y sugerencias en este debate. Bárbara, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, saludarlos, saludar a todos los panelistas y a todos quienes están siguiendo este seminario. Efectivamente, soy Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, pero en esta oportunidad hablo en representación de la Confederación Sindical de las Américas, de la CCA, en línea y complementando lo que ya fuera la exposición que en un seminario anterior desarrolló nuestro secretario general, Rafael Freire. Por lo tanto, entendemos que desde los planteamientos que hiciéramos en el marco del análisis, en esa primera oportunidad sobre el impacto que estaba significando la crisis sanitaria producto de la pandemia del COVID-19, cómo hoy día enfrentar los desafíos para que esta crisis sanitaria no se transforme en una crisis social y en una crisis económica de mayores proporciones, efectivamente es una gran preocupación para el mundo sindical, no solamente en las Américas, ha sido una preocupación generalizada en el mundo, pero donde no contamos con los mismos instrumentos ni las mismas herramientas para poder enfrentarlas de igual forma todos los actores. Creo que en ese sentido, uno de los elementos centrales que hemos planteado desde la CCA es que cualquier posibilidad de generar reactivación económica en un escenario que, tal como decía Mario, no en todos los países era un escenario de una situación económica estable, con altos niveles de crecimiento. El caso, por ejemplo, en nuestra región era de crecimientos bastante lentos, una situación muy compleja en materia de empleabilidad y por lo tanto, claro, no es lo mismo enfrentar una situación y una crisis sanitaria como la que hemos tenido que vivir en un contexto donde el crecimiento era un crecimiento estable, con buenos indicadores, que una situación ya preocupante para el mundo del trabajo como la que veníamos enfrentando. En ese marco es evidente que un elemento que surge como un primer gran instrumento para enfrentar la salida de esta crisis y no constituirla en una nueva crisis de hambre, como lo que estamos viviendo en algunos países en la región, es precisamente el instrumento del diálogo social. Ahí radica probablemente uno de los principales instrumentos y herramientas que ha demostrado niveles de efectividad y de eficiencia a la hora de enfrentar tanto las acciones en materia paliativa y preventiva frente a la crisis sanitaria, pero también respecto de cómo tenemos que enfrentar los efectos en materia económica y en empleabilidad. Compartimos, sin duda, como Confederación Sindical de las Américas, la necesidad de que esto sea mirado en torno a perspectivas integrales, pero ello solo es posible en la medida que todos los actores somos parte del diálogo de las políticas públicas, y en eso no solamente somos demandantes de un rol, sino que además hemos sido contribuyentes con distintas propuestas. En el caso de la Confederación Sindical de las Américas, tenemos un instrumento que es la base con la que hemos hecho las propuestas en cada uno de nuestros países, que es el Plan de Desarrollo de las Américas, la PLADA, que contempla no solamente medidas en términos de la protección del empleo y el trabajo decente, sino que también medidas respecto de modelo de desarrollo, modelo económico, sostenibilidad, el desafío de el desarrollo mirando también el cuidado y protección del medio ambiente, entre otras iniciativas. ¿Por qué digo esto? Porque creo que ese es un elemento clave y fundamental a la hora de proyectar los desafíos que vamos a tener. Primero, partir con un instrumento formal, que es el diálogo social.
Sin ello, probablemente gran parte de los desafíos que podamos plantearnos en los países va a quedar absolutamente limitado por la tensión que provoca que no sean los actores incumbentes los que debatan, sino que finalmente sea solo el marco de la institucionalidad política la que se debata en torno a proyectos de ley, iniciativas, y por lo tanto eso limita, por cierto, la capacidad de poder avanzar en propuestas de manera más veloz y acelerada, como se requiere en un tiempo como este. Lo segundo, y yo diría que es un elemento donde probablemente vamos a tener las grandes tensiones, es cómo enfrentar una crisis que ya tenía deudas de arrastre. Cuando nosotros decimos hoy día que tenemos que hacernos cargo del desafío de la informalidad, de la incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo, de los sesgos de género respecto a la incorporación de las mujeres, eso no es un debate de hoy. Eso es un debate que veníamos arrastrando los países durante mucho tiempo. Y si no nos atrevemos a tener respuestas audaces, mucho más de avanzada que lo que hasta ahora hemos tenido, evidentemente que las respuestas siempre van a ser muy limitadas y nos van a seguir poniendo en un contexto donde van a quedar relegados ciertos sectores. Ese es un desafío probablemente de los más importantes y es donde vamos a tener que hacer los mayores esfuerzos, porque lo que tenemos hoy es que no solamente no todos los países enfrentamos de la misma manera este desafío, sino que además lo hacemos con un dato que se entregaba en el informe que se reportaba, ¿no?, que se presentaba la semana pasada, OIT-CEPAL, donde no solamente tenemos un crecimiento de la pobreza, sino que además tenemos el riesgo de que esto aumente la desigualdad y donde los más ricos crezcan también en el contexto de una pandemia. Ese es un escenario tremendamente peligroso para países como los nuestros en la región, que son países que tienen profundas desigualdades de origen y donde hasta ahora las respuestas y las propuestas que se han hecho de modificación al modelo económico no han permitido subsanar este pecado de origen, ¿no? Como quizás suene muy fuerte decirlo, pero es una manera muy gráfica de señalarlo. Tenemos un pecado de origen con modelos económicos que han sostenido y se han sostenido más que en el crecimiento guiado por los salarios, en un crecimiento a partir de la política de inversión, de la macropolítica, que es muy necesaria, que es muy requerida. Ningún trabajador y trabajadora que vive de su sustento va a querer que una empresa quiebre. Pero lo que hemos visto, lamentablemente, es que en algunos países se ha trastocado el valor o los valores respecto de las relaciones laborales y del mundo del trabajo. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, tenemos una situación muy compleja donde se ha puesto en prioridad la deuda con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Calculamos que de los 17 países de la región, tenemos 11 países que ya han tenido préstamos con el Fondo Monetario Internacional que corresponden aproximadamente a 3.500 millones de dólares, para no, en algunos casos, hacer mano o echar mano o atender, por ejemplo, la necesidad de una redistribución de impuestos. Políticas redistributivas que impacten no solamente a partir de la deuda de los países, sino que también respecto de cargas tributarias en aquellos que tienen mayores y más fuertes ingresos. Esas políticas, ¿por qué no se han pensado en los países? No porque no puedan tener asidero, sino que porque parten quizás de una premisa que a estas alturas uno debiera cuestionarse. Que hoy día, con tal de generar con tal de generar empleo, hay que proteger todo tipo de empresas. Y nosotros creemos en ese sentido desde la CCA que el debate es un poquitito más complejo. No basta solo con proyectar, potenciar y desarrollar el crecimiento, la inversión, la llegada y la construcción de nuevos emprendimientos, empresas, sino que también eso tiene que ser poniendo como valor en el centro el valor del trabajo. Si ese elemento no es un eje rector, lo que tenemos finalmente es un trastoque donde, con tal de proteger a la empresa, en muchos lugares, en el marco de esta pandemia, en el marco de la brutalidad y el drama que ha significado para la vida humana, lo que tenemos también es mayores colchones de hambre, de pobreza. ¿Por qué? Porque se ha priorizado proteger la ganancia de las empresas y no necesariamente garantizar y proteger el empleo. En países como los nuestros, en el caso de mi país, por ejemplo, estos han sido las políticas que se han implementado, y no es que no tengan sentido, porque uno puede decir, mira, tiene absoluto sentido generar subsidios para que no se despidan trabajadores. El problema es que si de esa manera es como queremos enfrentar la salida de la crisis, probablemente lo que vamos a enfrentar es que vamos a tener crónica de una muerte anunciada. Es decir, no solamente una reactivación económica donde nuevamente los trabajadores y trabajadoras deberán poner el esfuerzo principal, sino que también vamos a seguir profundizando esta política, insisto, de crecimiento guiado en el soporte con las empresas y no el crecimiento guiado en los salarios. Y con esto quiero cerrar. Si el crecimiento guiado en los salarios no se pone en el centro de este debate, el problema no es un problema corporativo, no es un problema para la organización sindical, no es un problema reivindicativo.
es un problema de sostenibilidad. Si nosotros no alentamos que los trabajadores tengan ingresos, el riesgo que corremos es que mañana no tengamos el negocio de barrio, no podamos tener la feria local, no podamos tener esa otra área de la pequeña escala, ¿no? De la economía de pequeña escala, que se puede hacer sostenible, porque finalmente cuando faltan los ingresos son esos sectores también a los que se golpea. Y claro, en un mundo donde, tal como se señalaba por parte de Ana María, la informalidad es una realidad, en nuestro país al menos alcanza el 30%, y creemos que no es una realidad muy distinta a lo que vivimos en toda la región. Lo cierto es que, claro, si estas medidas de soporte hacia el mundo de la informalidad no van acompañadas también de estos engranajes que sostengan a la pequeña escala, a la economía de pequeña escala, evidentemente que eso también hace mucho más complejo el debate y nos obliga a mantener y expulsar a sectores de la economía cuando hoy más que nunca se requiere la incorporación de todas y todos a partir de un diálogo democrático y de un diálogo donde el diálogo social o las estructuras de tripartismo tengan un valor fundamental, sobre todo para enfrentar la etapa que viene. Bueno, muchísimas gracias, Bárbara, en especial por salientar la complementariedad, la necesidad de medidas integrales que protejan tanto la empresa cuanto el empleo, los ingresos, ¿no? Hoy mismo salió en los periódicos que la China está replanteando toda su estrategia económica y ahora va a moverse más al mercado interno, ¿no? Así que no estará tan pendiente del mercado internacional y estará justamente dependiendo del dinamismo interno. Y eso es algo que puede pasar en muchos países también, ¿no? Así que es necesario mantener el nivel de ingreso y empleo para que sobrevivamos todos. Quería ahora invitar a la señora María Isabel León, presidenta de COFIEP, para compartir sus visiones iniciales, en especial acerca de qué tipo de bases son necesarias para una recuperación económica en la región liderada por el sector privado. Buenos días, Vinicius. Un saludo cordial a mis colegas que están en el panel, Ana María Rodríguez, la saludo, Bárbara, a Mario Simioli y a todos los participantes que nos acompañan de la región. Soy María Isabel León, presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas de CONFIEP, y estoy participando en representación del sector empleador de nuestra región. Miren, la situación que estamos viviendo, esta pandemia de coronavirus, ha impactado no solamente la economía de América Latina y el Caribe, sino del mundo entero. Ya tenemos proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para el final del 2020, nada auspiciosos. Va a haber una contracción en el crecimiento mundial, el PBI general va a ser de menos 3%, en nuestra región de América Latina va a ser de menos 5%, y en mi país particularmente va a ser muy grave, va a ser se calcula en 11%. Es una situación realmente muy preocupante. La expectativa además empresarial está muy negativa en estas circunstancias. Cuando se desató esta pandemia, la principal preocupación que tuvimos en nuestro país desde el sector empresarial fue sin duda el cuidado de las personas, ¿no? El cuidado de las personas, porque sin personas sanas no pueden haber empresarios ni pueden haber trabajadores. Es una cosa absolutamente racional. Nosotros empezamos la pandemia con un primer caso de infección el 6 de marzo. Al día 15 de marzo teníamos ya declarada una primera cuarentena obligatoria de 15 días que forzó, digamos, a que hiciéramos este encuartelamiento, si se quiere, en nuestros hogares y se paralizara prácticamente el 80% de la economía. Se quedó activa simplemente algunas áreas críticas de provisión de alimentos y servicios básicos, y todos los demás fuimos confinados a nuestros hogares, ¿no? En este escenario era importante cuidar la salud de las personas, pero esta situación de pandemia ya se ha ido extendiendo, y en el caso particular del Perú, esta situación ya nos tiene en el día 72 con una cuarentena que se ha extendido y es la más larga además que tenemos en la región. Se ha extendido hasta el 30 de junio y nos ha permitido que el gobierno vaya abriendo poco a poco fases de activación económica que consideramos no son suficientes. La preocupación principal que tenemos desde el sector empresarial es la imposibilidad de que las unidades económicas de todos los tamaños, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, puedan activar sus actividades propias, digamos, sus servicios o los productos que producen de una manera más rápida,
porque ello lo que está haciendo es languidecer a estas empresas y generando muchas veces sus quiebres y muchas veces las pérdidas de empleo, que es algo que nos preocupa muchísimo. En el caso de la región de América Latina y particularmente en el Perú, tenemos una informalidad galopante, ¿no? En otros países el porcentaje es menor, nosotros tenemos un 73% de informalidad laboral, por ejemplo, que nos obliga a pensar cómo hacemos para ocuparnos de la enorme masa de personas que no tienen acceso al empleo formal y que hoy están padeciendo esta situación de pandemia de una manera más grave. En mi país, el 27% de las personas que trabajan están en el sector formal. De este volumen de la población económicamente activa que tenemos, que es de 17 millones, para que tengan una idea, 5 millones son los que tienen trabajo formal, y de estos 5 millones, 1.400.000 trabajan en el sector público y 3.600.000 trabajan en el sector privado. Es una cantidad enorme de las personas que están, digamos, desprotegidas en medio de esta pandemia. La respuesta gubernamental en nuestro país y en la mayor parte de países de la región ha sido proteger indudablemente a las personas y proteger también y rescatar a las empresas, en el entendido de que si no protegemos las fuentes de trabajo, no vamos a poder proteger tampoco los puestos de trabajo. En esta línea de ideas, los gobiernos han asignado en muchos casos bonos de subsidio a las personas más vulnerables y también han generado líneas de préstamo para poder rescatar a las empresas. En el caso del Perú, esta activación de los bonos o subvenciones que no son reembolsables, que se dieron a la población más vulnerable, arrancaron el 15 de marzo. Las líneas, digamos, de préstamos para rescate de las empresas se activaron recién a principios de abril. Fue una medida sin precedentes que pudimos hacer debido a la macroeconomía sólida que hemos tenido. Nosotros en el Perú hemos tenido un modelo económico que nos ha permitido desde la década de los 90 mejorar nuestros índices de manera notable. Así hemos logrado reducir de casi 80% de pobreza que teníamos en esas épocas a 20%, 20,5% el año pasado. Hemos podido de tener 0 reservas internacionales a tener 70.000 millones de dólares. Hemos podido tener una macroeconomía sólida que nos permite tener los recursos para poder afrontar esta pandemia y atender a la población de una manera mejor, digamos, que en muchas otras épocas de nuestra historia o de muchos otros países de la región. Esto hace entonces que, como digo, el Estado pueda ofrecer subsidios a las familias y subsidios a las poblaciones más vulnerables que se quedan sin empleo o que no lo tienen, y que puedan girar estas líneas de préstamo de rescate a las empresas. Sin embargo, el problema que tenemos y que me imagino tienen todos los países de la región es la lentitud con la que estas medidas se llevan adelante. En nuestro país estamos en el día 72 de la emergencia sanitaria, con la paralización de miles de unidades de empresas pequeñas. Quiero decirles que en el Perú hay un 80% de pequeñas empresas que han suspendido sus labores y que han puesto en espera a más de 240.000 trabajadores de nuestra masa formal en esta suspensión, digamos, en las que no tienen ingresos las empresas, no tienen ingresos los trabajadores, y se crea una figura realmente de mucha preocupación. Entonces, lo que debemos pensar es que las empresas deben continuar sus actividades. En nuestro país estamos pidiendo que el reinicio de actividades se haga de una manera inteligente, se haga de una manera en la que se pueda mirar focalizadamente dónde tenemos la mayor cantidad de contagios. Desgraciadamente, en países como el nuestro, que tiene este alto porcentaje de informalidad, este nivel alto de contagio se producen justamente en los mercados o en las zonas populosas donde reina la informalidad, mientras que el sector formal está, digamos, reducido a un inicio de actividades en fases que van desde el mes de mayo, el inicio en mayo, hasta el mes de junio, generando que muchas de las empresas tengan una asfixia y una situación terrible al borde de la quiebra, porque no pueden soportar. Tenemos un sector informal que sí está activado y que está generando a la vez mayor contagio del virus, ¿no? Tenemos una doble preocupación entre el cuidado de la salud y el reinicio de las actividades económicas que deben comenzar ya, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos una visión global y entendamos que los países recaudan sus impuestos y sus ingresos producto del trabajo del sector privado principalmente. En el Perú esto no es ninguna novedad. Tenemos cerca de 15.000 contribuyentes que soportan el 84% de la recaudación nacional. Esa recaudación y esa riqueza que se debe redistribuir para generar los servicios básicos que toda la población necesite.
Necesitamos activar la inversión para que se generen puestos de trabajo, para que se genere el dinero que entra a las arcas públicas y se pueda generar esta redistribución, este bienestar a la población, este servicio de mejor calidad. Y justamente son situaciones como las pandemias que estamos viviendo las que ponen en tela de juicio si hemos estado haciendo las cosas bien. Nosotros en nuestro país, en el Perú, hemos detectado y tenemos una clara información, además desde el sector ejecutivo, de que el sistema de salud que tenemos es muy precario. El sistema de salud atiende al 80% de la población y ha desnudado todas sus falencias. Dinero hay, pero no se ha utilizado de manera eficiente. Entonces, esta situación debe traernos también algunas recomendaciones de acción para poder mejorar nuestra capacidad de utilizar nuestros fondos, nuestros dineros para hacer las cosas mejores. Ciertamente que no es hora de encontrar culpables, es una hora de buscar soluciones que puedan ser constructivas y que puedan lograr que las empresas puedan tener digamos, una subsistencia dentro de esta apertura económica y que se puedan mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo formales para poder atender así a los millones de familias que tienen necesidades en este momento, ¿no? ¿Qué medidas podemos tomar a nivel de la región? Pues hay que buscar sobre todo proteger a las pequeñas empresas. En Latinoamérica, las micro y pequeñas empresas son las mayoritarias. En nuestro país, por ejemplo, el 99,4% de las empresas son micro y pequeñas. Tenemos cerca de 2.600.000 empresas a nivel nacional y son justamente las que más padecen esta situación digamos, afectación que tenemos por la paralización económica. Debemos impulsar programas de alivio que estén dirigidos a las pymes, debemos generar nuevamente iniciativas de exportación, compras públicas también a las pequeñas empresas que generen esta cadena de consumo, que consumo y que reactive la economía. Hay muchos países que están mirando sus mercados internos, ciertamente muchos tenemos tratados de libre comercio que se deben respetar, pero en estos momentos de crisis es cuando nos preguntamos si tenemos que reforzar también el apoyo a nuestras compras internas para poder recalentar nuestras economías, ¿no? Tenemos que pensar no solamente de manera cortoplacista, sino proyectarnos hacia adelante. Nuestro país tiene que continuar y los países de la región tienen que continuar su actividad económica respetando las medidas de salubridad. Es muy importante entender que definitivamente no vamos a tener una normalidad como la que tuvimos en el mes de febrero. Ciertamente las empresas que van a comenzar a operar o que ya lo están haciendo están manteniendo protocolos de cuidado personal y de cuidado de su puesto de trabajo. Y las personas tienen que entender que deben protegerse con las mascarillas, que deben lavarse las manos, que son medidas muy sencillas, que deben mantener el distanciamiento social de manera voluntaria, porque eso es lo que le va a permitir cuidarse. Y en el sector de nuestros puestos, de nuestra empresa, digamos, o de los puestos de trabajo, entender que también tenemos que contribuir desinfectando la zona de trabajo, manteniendo un aforo reducido y contribuyendo todos para que la actividad se pueda llevar adelante, que se puedan recuperar los puestos de trabajo. Nosotros vemos con enorme preocupación en la cantidad de empresas grandes que están entrando a quiebra o que están suspendiendo sus labores, principalmente aerolíneas o empresas vinculadas a sectores de turismo y que emplean a miles de personas. Eso nos genera una enorme preocupación porque se trata de familias que se van a quedar sin sustento y es un tema en el que tenemos que centrar también nuestra atención. Son las micro, pequeñas empresas las más golpeadas, ciertamente, pero son las que tienen menor cantidad de repente individualmente de trabajadores. Las empresas más grandes tienen volúmenes mayores y generan probablemente mayores ingresos también para el erario nacional. Entonces, creo que tenemos que buscar una forma creativa en la que todos, gobierno, empleadores y trabajadores, podamos sentarnos en una mesa a discutir cómo es que queremos que las actividades sean reiniciadas y cómo vamos a hacer para que nuestros recursos puedan ser utilizados de la mejor manera posible, garantizar los servicios públicos de calidad y garantizar a su vez la mayor cantidad de empleos que tengan, digamos, el respeto de sus derechos y evitar quizás o lograr en esta época de pandemia formalizar a todo este mundo informal con las medidas que consideremos que sean las más adecuadas y que podamos en consenso encontrar. No, excelente, María Isabel. Muchísimas gracias por tus consideraciones. Estamos, por supuesto, muy pendientes de cómo, de qué va a pasar en Perú, ¿no? Perú ha sido un experimento, ¿no? Porque ha sido el país que
fue más riguroso, ¿no?, en términos de las medidas de aislamiento, y todavía presenta desafíos, ¿no?, en términos de contagio. Así que contamos con el éxito, ¿no?, de las políticas que sean prácticas. Bueno, si les parece, tenemos un par de minutos todavía, como que 35 minutos de debates. Y es un privilegio decirles que tenemos más de 1000 personas conectadas, ¿no?, tanto en Zoom cuanto en Facebook. Entre ellos, muchos viceministros, muchos funcionarios del gobierno, pero también representantes de trabajadores, empleadores, académicos. Y tenemos una cantidad de preguntas que nos han llegado y seguramente no será posible pasar por todas, pero si me permiten, quería como consolidar algunos temas, ¿no?, que se han mencionado en el chat y plantearles algunas preguntas para una vuelta de respuestas, y quizás tenemos tiempo de hacer una segunda también. Bueno, un tema que nos llega y quizás, bueno, antes de empezar, yo quería dejarles una provocación, ¿no?, que salió aquí en Zoom, que todos mencionaran eso en sus respuestas, que dicen que este tema de que pensar un mundo mejor es una visión muy romántica. Entonces, en sus intervenciones, en respuestas, tienen que empezar reaccionando a esta expresión, ¿no?, si realmente pensar un mundo mejor es muy romántico. Pero una pregunta que es fundamental, que me pareció, es que plantea, ese señor que plantea en la reactivación económica, ¿qué sectores merecerían un estímulo o un incentivo especial, ¿no?, teniendo en vista su rol multiplicador en términos de economía, pero también su impacto del empleo desigual en pobreza, ¿no? Entonces, quizás Mario y Ana María pudieran un poco hablar de esos temas, ¿no? Y vinculado a eso, ¿qué hacemos con el turismo? El turismo será fuertemente golpeado y con perspectivas de recuperación muy lentas, ¿no? Y eso tiene que ver no solamente con las compañías aéreas, pero también con las micro y pequeñas empresas, con todos los servicios que está relacionado a eso, ¿no? Así que sería importante escuchar de todos los panelistas alguna luz, ¿no?, con respecto a este sector. Ahí me imagino en Perú, María Isabel, la gente está muy pendiente también, ¿no?, en Machu Picchu, cómo van a ser, ¿no? Así que sería, y en todas partes, en el Caribe, en Chile, en todas partes, eso es un tema importante. Algo que está presente, y quizás María Isabel pudiera también hablar un poco sobre eso, es qué pueden hacer las empresas en especial. Claro que además de todo el tema de la sobrevivencia y está, o sea, y participar del engranaje de la economía y de generación de empleo, mantenimiento de empleo, ¿qué más en términos de solidaridad se puede pensar en términos de acciones de las empresas, ¿no? Y además también, claro, del tema de salud y del trabajo. Un tema que también aparece en las discusiones, y que quizá Bárbara nos pueda comentar, es el tema de los trabajadores migrantes, ¿no? Yo antes de esta conferencia estaba conectado con la conferencia de donantes de la plataforma de apoyo a Venezuela, ¿no? Y ahí están muy pendientes, ¿no?, de qué va a pasar con los inmigrantes, que es un grupo vulnerable, en especial en las políticas de confinamiento, porque no tiene donde confinarse, claro que están subrepresentados en la informalidad, algunos están regresando. Así, ¿qué tipos de políticas se puede plantear para este grupo tan importante? Un tema que se ha planteado también es el tema del diálogo tripartito. O sea, muchas de las políticas fueron decididas, como mencioné, de manera muy emergencial, sin consultas. ¿Cuál es el rol del diálogo social en la construcción del futuro? Bueno, les dejo con esas inquietudes que aparecen en el chat, y quizás tenemos tiempo de una segunda vuelta de preguntas. Quizás empecemos con Isabel y ahí hacemos la Claro, encantada, cómo no. Mira, en realidad
Los sectores que necesitan más incentivo en esta situación definitivamente son las personas más vulnerables, aquellas que no tienen un trabajo formal, que no tienen un trabajo en una empresa formal. En el caso de nuestro gobierno, por ejemplo, se han hecho subvenciones no reembolsables a través de bonos que han sido asignados. Quizás se pueda criticar si la forma no fue la correcta, si se puede hacer esto de esta forma o de la otra, pero ciertamente la iniciativa de dar estos bonos de subvención a estas familias que no pueden salir a trabajar y llevar el pan a sus mesas ha sido una buena medida. Las líneas de crédito que se han otorgado para rescate de las empresas, quiero señalar que no son subsidios, son reembolsables, son deudas que adquieren las empresas para poder solventar sus planillas y creo que nada más, porque las líneas que se han pensado son muy cortas y no van a alcanzar como capital de trabajo, así que las empresas tienen que reinventarse. Yo lo que pediría es que se puedan reabrir ya la economía en general con el cuidado debido de la salud. No vamos a poder escondernos eternamente, no vamos a poder tener cuarentenas permanentes. Este virus va a ser un virus que nos va a acompañar y vamos a tener que aprender a convivir con él. La población no puede vivir de subsidios eternamente y ciertamente que el mejor programa social que podemos tener es el trabajo, ¿no? Y todo lo que queremos es que se reabra la economía con el cuidado de la salud, con la aplicación de estos protocolos que mencioné y con aforos quizás reducidos para poder tener una mayor maniobrabilidad. ¿Qué están haciendo las empresas de manera más solidaria? Pues yo quiero decir que en el caso, por ejemplo, de mi país, y sé que esto ha pasado en muchos países de la región, las empresas nos hemos activado de manera inmediata. En el caso del Perú, hemos logrado recaudar millones de soles para poder ayudar no solamente al sistema sanitario público que carece de una serie de maquinarias, nos hemos activado para comprar ventiladores mecánicos, monitores que nos han pedido desde el sistema de salud, hemos contribuido con colchones, almohadas para poder equipar los hospitales, digamos, de campaña, nos hemos activado para llevarles tablets a los médicos, nos hemos activado para llevarles miles de raciones de alimento a la población más vulnerable. Todas las empresas han puesto el hombro, hemos logrado recaudar toneladas de alimentos, miles de metros cúbicos llevados a los cerros donde hay población que no tiene ni agua. O sea, el sector privado, quiero decir, en mi país, se ha activado de una manera solidaria como corresponde. El que tiene un poco más debe tratar de dar y debe tratar de ayudar. Y esa generosidad que ha habido desde el sector privado, queremos pedir que se replique a todos los espacios sociales que tenemos en el país. Es necesario que todos tengamos en estos momentos de crisis una solidaridad que sea evidente y que contribuya y que ayude a paliar esta situación de crisis que estamos viviendo. Y con respecto al diálogo social, yo quiero decir que en mi país yo soy parte del Consejo Nacional del Trabajo como presidenta de la CONFIEP y existe este espacio tripartito donde debatimos el gobierno, el sector privado, los empresarios y el sector sindical. El tema es que lo importante para mantener un diálogo tripartito es que las tres partes asistan de manera permanente y no condicionen su participación. El sector empresarial no ha dejado nunca de asistir a las reuniones del Consejo Nacional del Trabajo. Siempre hemos estado sentados ahí, aunque podamos estar o no de acuerdo con todas las medidas o todos los temas que se puedan discutir. Siempre hemos estado ahí y siempre hemos alcanzado nuestras propuestas con la óptica, evidentemente, del sector empresarial. El sector sindical también tiene el mismo derecho, evidentemente, de presentar las propuestas y plantear las necesidades que tengan desde su sector, y creo que ese es un tema que enriquece. Mi llamamiento iría en el sentido de que para mantener un diálogo social tripartito, las tres partes deben participar, deben asistir a las reuniones sin ningún tipo de restricción. Eso creo que es un tema muy importante, y yo quiero comentarles como anécdota simplemente, ¿no? Yo soy presidenta del gremio Cúpula, el más importante del país, que representa no solamente a la gran empresa, como se cree equivocadamente, sino también a la pequeña y mediana empresa. Yo misma soy representante de un sector de la pequeña empresa, soy una educadora que tiene un emprendimiento pequeño, así que entiendo perfectamente la preocupación que existe en el sector, y además, como añadidura y como anécdota, como les cuento, quiero decirles que yo también fui dirigente sindical en mis años más juveniles, así que entiendo perfectamente las motivaciones que tienen los sindicatos y las preocupaciones que tienen. Las entiendo porque las he vivido. Así que lo que corresponde en estas épocas es que las tres partes nos sentemos a dialogar de manera sincera y abierta. Cada uno tendrá sus planteamientos, tendremos que evaluarlos, escucharnos y llegar a consensos que se puedan llevar adelante. Creo que sería lo más saludable para todos los países y para nuestra región. Bueno, muchísimas gracias, María Isabel. Ahora invito a Bárbara Figueroa también para hacer sus comentarios sobre las preguntas. Y quizás pudiera añadir una pregunta adicional sobre
la valorización de los profesionales en salud, en particular los enfermeros, los auxiliares de salud. ¿Qué se puede hacer para mejorar la valorización de esos profesionales que están en el frente, ¿no?, de la batalla contra la pandemia? No solo salud, pero también de servicios esenciales en general. Bueno, voy a dejar sin imagen porque entiendo que hay algunos problemas también para que se pudiera escuchar con más nitidez. Lo primero, a propósito de la pregunta que se hacía, ¿no?, si es posible pensar un mundo mejor o si más bien estamos frente a una utopía. Creo que si no nos desafiamos a aquello, estamos en el peor de los mundos. Precisamente las deudas de arrastre, las grandes dificultades que hemos debido enfrentar en el marco de esta pandemia, dicen mucho y tienen mucha relación precisamente con la profundización de las desigualdades, con modelos económicos que no ponían en el centro a las personas. Hoy día, países como el mío, para poner un ejemplo, ¿no?, pero que no es muy distinto de otros países en la región de las Américas, donde las economías han estado supeditadas, ¿no?, al excesivo protagonismo de los inversionistas, de las economías abiertas. Lo que hemos enfrentado y las crisis no solamente tiene que ver con la brutalidad y la letalidad del contagio, sino que también con el abandono del Estado, de las políticas esenciales, con la entrega y la privatización de las crisis a expensas del mercado, y eso es un elemento que nosotros no podemos dejar de mencionar como sector trabajador. Si nosotros esos elementos no los ponemos sobre la mesa, estaríamos haciendo un debate poco franco. Hacer diálogo social es precisamente ser capaces de poner esta perspectiva sobre la mesa, desde un lugar que es el lugar quizás más ingrato que nos toca al mundo sindical, que es ver las peores prácticas. Evidentemente que hay buenas prácticas también en el marco de las relaciones laborales, pero a nosotros nos toca ver una perspectiva, nos toca ver un ámbito que es el ámbito más difícil, que es aquel donde no hay, donde se viven abusos, donde no logramos que se comprenda la necesidad de que para avanzar en sistemas económicos estables necesitamos también la incorporación de todas y todos. Y en ese sentido, rescato también lo que se señalaba respecto de el desafío de los migrantes. Vuelvo a insistir, el desafío de los trabajadores migrantes, de lo que ocurre con las mujeres, de lo que ocurre con los jóvenes, no es un problema que tengamos que enfrentar a partir de la crisis, y no es por lo tanto el desafío de una nueva normalidad, entendido que si en ello vamos a seguir teniendo estas deudas de arrastre, estos resabios, entonces vamos a seguir teniendo una dificultad o vamos a seguir teniendo una crisis profunda que vamos a arrastrar en lo inmediato. Y eso es un elemento que a nuestro juicio y a nuestros ojos como Confederación Sindical de las Américas debe ser entendido ya no desde los parámetros en los cuales estábamos hoy día comprendiendo la realidad de nuestros países, sino que donde, insisto, el valor del trabajo se pone al centro. Y eso lo quiero vincular, Vinicius, con lo que se señalaba respecto de la valoración del rol de los trabajadores de la salud. Hoy ha quedado en evidencia no solamente la importancia del rol de los estados a la hora de garantizar derechos esenciales como la garantía del derecho a la salud, entre otros, sino que también ha quedado en evidencia que el rol que juegan los trabajadores. Recordemos que hasta hace 7 meses atrás el debate al que estábamos enfrentados y que fue debate de las conferencias incluso de la OIT era sobre la automatización, y en algunos lugares el gran desafío que se nos planteaba era casi un chantaje: o ustedes están disponibles a aceptar cualquier condición laboral y precarización, o van a venir máquinas y los van a reemplazar. Hoy día ha quedado en evidencia que el trabajo humano en algunos aspectos no solo es imprescindible, sino que es irreemplazable. En el ámbito de la salud, por ejemplo, es un dato muy relevante, pero tenemos también sectores como, por ejemplo, el mundo de los trabajadores de aseo y limpieza, lo que ocurre con las trabajadoras de casa particular, quienes recién tienen y cuentan hoy día, y estamos avanzando en el convenio 190, en la ratificación en los países, precisamente para garantizar el valor de su trabajo. Porque lo que teníamos hasta antes de esta crisis es que ese tipo de labores eran invisibles. Eran sectores que no eran reconocidos o que tenían la peor de las condiciones laborales. Hoy día eso nos está demostrando que estamos frente a un mundo del trabajo que no ha contado con el reconocimiento, con la valoración necesaria, y que por lo tanto cualquier camino de salida a esto y cualquier proyección sobre lo que queremos hacer tiene que poner en valor este elemento. De lo contrario vamos a seguir perpetuando dinámicas y lógicas que lo único que van a hacer es profundizar las desigualdades. Lo mismo respecto de políticas que se han ido construyendo, no solamente hoy día, sino que venían ya
señalándose en el marco de los desafíos de los países como el teletrabajo y otros, que si bien son iniciativas sobre las cuales uno debe tener apertura, capacidad de diálogo, capacidad de reconversión y de innovación, no pueden transformarse, como ha ocurrido en algunos casos, en espadas de Damocles contra los trabajadores, que finalmente son más precariedad, que son más abusos, que no tienen control, que no hay fiscalización, que finalmente están doblegando con, además, los sesgos de género que muchas veces esta tienen. Gran parte del trabajo remoto finalmente termina recayendo en una sobrecarga para las mujeres, y eso también sigue perpetuando las dinámicas que supuestamente decíamos vamos a superar en el marco del desafío de este tiempo nuevo o de esta nueva modernidad a la que nos debíamos preparar. Entonces, en ese sentido, hay un desafío muy grande que, insisto, no se trata de no debatir estos temas, sino que de entender que cuando los debatamos tenemos que estos elementos también ponerlos sobre la mesa, porque de lo contrario es suponer que todo avance progresivo va a permitirnos mejores condiciones, cuando la historia lamentablemente nos ha demostrado el movimiento sindical que eso no necesariamente ocurre si no es con la participación de todos los actores. Y con esto quisiera cerrar. Creo que es importante volver a poner sobre la mesa la importancia que tiene la defensa de la democracia en un tiempo como este. Así como señalamos que el diálogo social es el mejor instrumento para que todos los actores, desde sus distintos roles y su acción de contraparte, puedan contribuir al desafío de las políticas públicas que tienen que construir los países, es también inevitable señalar la necesidad de que políticas como políticas de bloqueo, estas lógicas de atentado contra la soberanía de los países, no siga siendo parte del debate en estos tiempos, porque eso lo único que hace es perpetuar no solamente condiciones de desigualdad, sino que también impedirle a los países poder superar situaciones complejas, como lo que ha ocurrido en el caso de Nicaragua, Venezuela, Cuba, y también señalar con eso que si bien hay otros países que no tenemos este mismo conflicto, que no estamos en una situación de vitrina quizás como otras naciones, sí se ha usado lamentablemente la pandemia como un instrumento para superar la democracia e imponer por la vía de las urgencias debates donde no se escucha la voz de todos los actores, y creo que eso es un elemento clave que no podemos desconocer. No es posible construir relaciones laborales modernas si no es con diálogo social, pero tampoco es posible construir desafíos para superar la desigualdad si no es por la vía de profundizar las democracias y no restringirlas, como lamentablemente está ocurriendo en algunos países. En ese sentido, solamente terminar señalando la importancia a nuestros ojos de que hoy día la contradicción no siga siendo, como lamentablemente ha sido hasta ahora en algunos sectores, entre cuidar la vida, proteger la vida o proteger los ingresos, porque no puede ser que la contradicción a la que está enfrentado el mundo del trabajo sea o no contagiarnos o vivir en hambre. Esa contradicción que supuestamente teníamos superada y que había sido parte hasta los años 80, ¿no?, de los desafíos en los países, hoy vuelve a resurgir con mucha fuerza. Estamos viviendo y podemos salir de la crisis sanitaria y enfrentar una crisis de hambre, y en ese sentido, como Confederación Sindical de las Américas, hoy día estamos levantando una campaña, la campaña por el hambre cero, de tal manera que esperamos que esto no solamente sea un planteamiento desde el mundo sindical en la región, en el mundo, sino que también sea un esfuerzo decidido entre todos los actores, desde la OIT, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, desde la CEPAL, es decir, que en esto también demos señales a nivel continental y mundial muy potentes. ¿Por qué? Porque si hay algo, y una de las grandes lecciones que nos ha entregado esta pandemia, si uno pudiera buscar el aspecto positivo, es que lo que ha quedado en evidencia es que no hay ninguna posibilidad de enfrentar la fragilidad de la raza humana, sino es a partir de la solidaridad, el trabajo conjunto, de la unidad, pero eso no puede ser solo a partir de las fronteras nacionales, sino que requiere esfuerzos multilaterales, multinacionales, muy importantes, y que se fortalezcan en el marco del desafío que tenemos a nivel planetario. Y en ese sentido, agradecer a la OIT. Nosotros somos fervientes defensores de los espacios de diálogo social y del tripartismo, de tener una organización internacional del trabajo centenaria. Esperamos que eso se siga relevando en estos tiempos y que eso efectivamente nos permita no solamente enfrentar el drama de la pandemia, sino que por sobre todas las cosas también garantizar que ningún trabajador o trabajadora va a poner en riesgo su vida producto de tener que alimentarse, porque de otra manera entonces no puede subsistir. Ese desafío, que sigue siendo un desafío brutal para la humanidad,
al menos desde estos espacios tenemos la oportunidad de reflexionarnos, de poder transformarlos en política pública y por lo tanto ir al rescate no solamente de la economía, sino que por sobre todas las cosas de la esperanza de la población en la necesidad de la política y de las instituciones multilaterales y multinacionales. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Bárbara. Gracias en particular por traer la declaración del centenario de la OIT y las discusiones que estamos teniendo antes de la pandemia. Y lo que vemos es que en verdad la pandemia está funcionando como un acelerador de tendencias, ¿no? Si bien que es verdad que algunos sectores la automación será improbable, como en el sector salud, y eso ya lo habíamos dicho antes, en otros sectores sí, en particular manufactura, se ha acelerado la automación por cuenta justamente del humano como factor de riesgo, ¿no? Así que, en especial en las economías avanzadas, ya hay señales muy claras, ¿no? Incluso que las fábricas que producen robots están agotadas de demandas y procesos han sido automatizados. Así que tenemos razones para creer que muchos de los empleos que se van a perder durante la pandemia jamás van a regresar. Así que quería invitar ahora a Ana María y posteriormente a Mario para sus consideraciones. Quería, como la lista de preguntas que aparece en el chat es muy rica, es muy interesante, quería añadir dos más. Yo creo que es importante que tengamos una visión más completa, ¿no?, de lo que se están planteando. El tema de la desigualdad, por supuesto, o sea, cómo operar en un escenario de altísima desigualdad y que va a producir más desigualdad después que salga la pandemia, y qué políticas específicas se puede poner en marcha para promover la formalización. Hay una pregunta muy interesante también al respecto de la innovación, que se habla mucho de la innovación, de la economía digital, pero no tenemos en la región un mecanismo específico, un órgano, un ecosistema que promueva la innovación. Quizá Ana María el BID también nos pueda tratar de este tema. Así que, por favor, ten la palabra, Ana María. Muchísimas gracias. Y yo también seguí acá el riquísimo chat y casi que nos debías invitar inicios muy a menudo porque hay tantas preguntas que en realidad hasta que no llega y son buenísimas. Dice, todo esto tiene un nivel de generalidad, pero ¿cómo se hace? No solamente qué pasa, sino cómo se hace. Pero yo quería abordar algunas de las cosas que se discutieron acá y que veo en el chat. Yo creo que hay una cosa muy, muy correcta que la señaló muy fuerte tú, pero muy fuerte Mario y Bárbara también. Y esto es como que nos cayó la pandemia como enfermedad, pero veníamos, para ponerlo de una manera visual, o diabéticos, gordos, es decir, nosotros veníamos con un lastre y nos encuentra esta enfermedad, esta pandemia, con unos problemas anteriores muy profundos y no vamos a salir de la pandemia completo si no lo resolvemos. Se ha mencionado la desigualdad, un problema enorme, insostenible, la baja productividad, el tema de una fiscalidad muy frágil que algunos de los países de la región estaban mejor preparados, pero muy pocos tenían este margen. El tema de la informalidad, el tema de la migración, la gente en América Latina y el Caribe se está moviendo y tenemos que acoger a esos migrantes, el tema de calidad de gasto público. Entonces yo lo que siento es, para visualizarlo de una manera, sí traíamos este lastre y luego nos cae esta pandemia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es verdad que tenemos que tener unas respuestas de reacción inmediata, que fueron, por ejemplo, las 4 que yo mencioné en mi primera intervención, que había que hacerlas rápido y no daba tiempo para un ajuste, pero estas son las medidas de emergencia, de trancar, digamos, esta cosa, pero tenemos que abordar este conjunto de cosas y hay que abordarlas allá. Y creo que hay que salir, me parece muy bueno que Bárbara insistía, hay que salir de la dicotomía de ¿es la salud o es el trabajo? Tiene que haber un balance y tenemos que proveer un balance en que las dos convivan. Porque yo creo que hay una cosa muy importante, estamos hablando de las poblaciones vulnerables, pero si vemos el tamaño, en realidad tenemos dos grupos, los protegidos y los desprotegidos. Y el grupo de los desprotegidos incluye a los vulnerables, pero incluye muchos trabajadores que antes estaban generando su ingreso y muchas pequeñas y medianas empresas. Este grupo es enorme. Los que probablemente estamos como panelistas acá, estamos entre esos grupos protegidos que podemos seguir trabajando de esta manera, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a atender a este grupo grande de la población? Entonces, resumen, desde luego, sí tenemos enfermedades antiguas que veníamos arrastrando,
las primeras de emergencia fueron para controlar la pandemia, pero no saldremos bien al otro lado si no las abordamos como se ha mencionado acá. Y es absolutamente fundamental no esperar a salir de la pandemia para hablar de ella, sino empezar como estamos haciendo ahorita. Hay un par de cosas que yo quiero mencionar. Esta catástrofe se parece a un evento natural, pero además global. Hay destrucción de valor. De aquí ha habido destrucción de valor. Tenemos que entenderlo, pero ciertamente nos da unas oportunidades de recuperación. Y acá alguien, tú decías, ¿será que un mundo mejor es muy romántico? Yo creo que es la única, y coincido con Bárbara, es la única manera de pensarlo. Pero yo te digo una cosa, si pensamos que las cosas no se pueden mejorar, seguro no se mejoran. Si creo que las puedo mejorar, probablemente se puede. Pero lo que yo te garantizo, yo no sé si te garantizo si el mundo va a ser mucho mejor, pero te garantizo que si no crees que puede serlo, va a ser el mismo que tenemos ahora. Y ahí el elemento crítico que salió acá, sale en el chat, es el tema del diálogo social. Yo creo que el diálogo social es absolutamente fundamental. Y en ese diálogo social tenemos que incorporar a todos los que van a vivir con las consecuencias de las políticas que se tomen ahora. Y ahí, por ejemplo, tenemos que traer a los jóvenes a la mesa, porque ellos van a vivir con las consecuencias de esta conversación. Entonces la pregunta, y por eso ojalá hoy te nos invitara a una, la pregunta es cómo vuelves accionable el diálogo social, no solamente dónde me encuentro, no solamente dónde converso, sino que eso nos lleve a las recomendaciones específicas de política a nivel y acciones colectivas. Y acá quiero tomar un par de cosas pequeñas, y sé que estamos sobre el tiempo, pero salió acá en el chat, le agradecí mucho a una panelista, y es, yo creo que no todos los empleos que teníamos antes son los empleos que van a vivir en el futuro. Yo creo que Mario nos dijo muy correctamente, si usted cree que el mundo nuevo es igual, se equivocó. Lo que sí sabemos es que ese nuevo mundo tiene otros empleos y tiene otras oportunidades, y si bien es cierto que todo este miedo de la automatización viene encima, también en la medida que los empleados estén preparados, da enormes posibilidades de trabajo bajo formatos que no eran conocidos en el pasado. Entonces a mí me parece que el acceso digital, y me refiero al acceso digital, no solamente a la conectividad, sino al precio y la capacitación, tienen que considerarse en el diálogo de hoy en día como un servicio básico, como el agua, como la luz, como el acceso a las carreteras. Una parte importante de los empleados, una parte importante de los informales, no tienen acceso a soluciones digitales que o te pueden dar acceso a muchos de los subsidios o a la educación, pero sobre todo no te están dando acceso a las herramientas de productividad fundamental en un mundo de la innovación, y el acceso a estos sistemas es fundamental. Y en el tema de innovación vi que algunos de nuestros colegas dicen, oye, no hay sistemas de innovación. Hay sistemas de innovación. Hay sistemas de Perú, tiene uno de los más efectivos. Uruguay está haciendo soluciones de máscaras y soluciones sanitarias. Hay una red de agencias públicas para la innovación. Es cierto que la innovación es bajita en América Latina en inversión pública, pero esta es una oportunidad. Esa red sí existe, esas agencias de innovación sí existen, y todo el trabajo científico de innovación va a ser fundamental, pero también tiene que mirar hacia adelante. Y me alegro mucho que está aquí María Isabel León, porque yo creo que uno de los temas fundamentales, digital es uno, innovación es otro, y educación es otro. Nosotros no podemos esperar 25 años a que una nueva educación le permita a todo el mundo lanzarse y apropiarse de unas nuevas posibilidades. La educación hoy no nos enseña para el futuro. Necesitamos empezar a trabajar ya en el entrenamiento de los empleados que están hoy en día, de la gente que está en la secundaria, de una manera modular, porque esto es muy dinámico, y empezar a tener estas habilidades digitales para el futuro, porque tenemos que pensar en nuevos empleados. Entonces, de nuevo, yo creo que el diálogo social, el mundo es distinto, el diálogo social es fundamental, tiene que ser accionable, y tenemos que pensar en cómo llevar no solamente las empresas a mayor productividad, sino a los empleados a tener las ventajas de gozar los beneficios de los nuevos empleos. Entonces, yo creo que con eso nos dejas es una invitación a una conversación más grande, pero muy importante para toda la audiencia que está acá. Sí es posible pensar en un mundo mejor, porque lo que no es sostenible tiene que acabar. Y esta situación es insostenible. Tenemos que pensar que la nueva reorganización nos tiene que traer una cosa mejor, y nos trae algo mejor para la mayoría. No para la minoría, sino para la mayoría, y es posible.
Así es que con esto dejo acá, pero ojalá me invites de nuevo, porque muchos de los temas que están planteados acá, el banco está trabajando en los detalles de la propuesta, donde está la diferencia de qué se va a hacer y qué vamos a obtener. De acuerdo, bueno, muchas gracias Ana María en particular por hablar del tema de la distribución de riqueza que estamos viviendo, y la verdad va más allá, ¿no? La verdad estamos viviendo la distribución de capital humano. El PNUD recién lanzó su informe sobre desarrollo humano hoy, ahí nos pone niveles de 1970 en términos de capital humano, y en especial también porque muchos de los meses de escuela van a ser perdidos, no pueden ser planteados. Invito ahora a Mario para sus consideraciones. Hay una cantidad de preguntas, una en especial sobre espacio fiscal, cómo operar en una situación de espacio fiscal muy reducido y en algunos países de ausencia de posibilidad de políticas monetarias porque se ha dolarizado la economía. Y también una pregunta que se ha planteado sobre el tema de la respuesta en términos de políticas de empleo. Mientras en Europa se invirtió bastante en la manutención del empleo, en Estados Unidos la respuesta fue mucho más por la ampliación de la protección por seguro de desempleo, y ahora los números están importando. ¿Cómo hacemos en la región, en que la verdad el seguro de desempleo, la cobertura no es muy significativa, y muchos países, algunos países han apostado en flexibilización de las reglas laborales como respuesta? Mario, bueno, gracias. La verdad que un gusto escuchar a Ana María, Bárbara, María Isabel. La verdad que gracias a todos. Es difícil agregar algo. Yo voy a hacer, discúlpenme, pero voy a tomar 3 puntos que me parecen que en el debate no tener un lugar común, o sea, no tener, decir que esperamos que algo que sea distinto, que no podemos pensar a la situación que llega como algo que es igual a lo que pasó, o sea, pensar en lo distinto, out of the box, es un punto, pero hay un tema, mira, hay un tema que es fundamental y quiero ser directo con esto. A mí me parece que esto también tiene que cambiar el modo de concebir la economía, la sociedad y la política. Y hay un tema ideológico que también hay que abandonar. La ideología no es independiente del modelo productivo que tiene América Latina, de su estructura productiva, de sus empresas. Pero yo quiero citarte 3 puntos, por ejemplo. Cuando uno dice, tengo una macro sólida, bueno, una macro sólida también me produjo cierto crecimiento, pero me produjo una informalidad brutal. Tengo una macro sólida, sin política industrial, porque dejaba que el mercado y la apertura hiciera todo, tengo pocas empresas con productividad y tengo un sector informal muy grande. Y cuando dije, no tengo que intervenir en el Estado, porque no intervengo en el Estado y no construyo un welfare state, me quedé con un sistema de welfare state que es heterogéneo y que margina. Entonces ustedes se dan cuenta que en la concepción analítica de las políticas que eran macro, sólida, no intervinamos política industrialmente en el modelo productivo y no intervinamos en la construcción de un social welfare state, nos llevó a la economía que tenemos hasta ahora. ¿Cuál es la economía? Sí crecimos un poco más, un poco menos, hubo crecimiento en los últimos 20 años, con grande marginación, con sectores que están afuera, con una fuerte vulnerabilidad, sin estructura productiva estratégica. Entonces, uno, si sigue razonando con esas cosas, no vamos a salir. Entonces, uno tiene que imaginarse que el problema no es que la banca central pueda emitir. El problema es que tengo una restricción externa que no me permite tener divisas hacia afuera. Ese es un tema. Entonces, restricción externa viene porque hay poca entrada de capitales, pero también una estructura productiva que no me permite tenerla. Ustedes se piensan al debate, ¿se puede hacer un diálogo sin que un país tenga una política industrial importante, consistente, sin que un país defina sectores estratégicos, sin que un país defina cómo vincularse hacia el mundo? La política industrial es la base del desarrollo de China, la política industrial también fue la base del desarrollo de Europa, la política industrial es la base de Estados Unidos. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué la región nunca entró a este debate? Y para hacer política industrial no es que decida una persona, es un acuerdo tripartítico. Entonces, ¿por qué toda esa parte no existió en la región? ¿Por qué sigue siendo un tema de debate? Yo se lo digo a mi colega, a la amiga de la CUT, en Chile mismo, uno cuando debate política industrial, uno decía, política industrial, ¡oh! Llegó lo malo de la CEPAL. ¡Oh! ¿Quién llegó? Esta gente que se quiere comer a todos. Entonces uno dice, la política industrial la hicieron todo. Uno puede hacer buena política industrial, uno puede hacer mala política industrial. Cuando los pobres amigos de Corfo quisieron hacer algo, se comieron a Corfo, pero Corfo hoy, si hubiera introducido una política, incluso los otros gobiernos, independientemente, hubiéramos tenido una estructura productiva.
A ver, hay en la región países que pueden producir algún ventilador o otro, un aparato, pero son pocos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no tuvimos industria. Hay pocos países en la región que pueden producir antibióticos. ¿Cuánto pueden producir moléculas nuevas? Poco. ¿Y eso qué es culpa de quién? Es culpa que no hicimos una política industrial tecnológica, porque uno puede crear gente con educación, puede crear una persona, un joven educado, puede crear un buen ingeniero, pero si no construye el modo o los incentivos para que la industria absorba a este joven, le permita crear, desarrollar, no lo va a construir. Entonces digo, cuando uno pensaba la macro sólida, cuando uno pensaba dejo hacer solo la apertura porque ya basta exportar a China, yo iba a ser feliz y me iba a ir todo bien, y uno decía no necesito un estado de welfare, porque el estado de welfare, ¿para qué lo voy a hacer? Un poco de privado, privado para los que están bien, público para los que están pueden, si no pueden, taca, 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 un sector de welfare que no funciona. Entonces uno se dice, voy a pensar la salida del modelo con las mismas variables de política fiscal. Bueno, en este caso, como mucho se puede, tendrá que emitir el Banco Central y chao. Y punto. Y restringiremos movimiento de capitales y va a haber que hacerlo. Que Chile sea un país que le fue a pedir al fondo 23.000 millones, se dan cuenta que ya la política, incluso monetaria, es completamente distinta. Entonces la pregunta es, sí, ¿qué sectores? Y bueno, uno no puede no pensar a tener un sector en algún modo a nivel de país o regional de sector farma. Uno no puede no tener una manufactura que apoye farma, uno no puede tener un sector que apoye medicina, uno no puede tener sectores que van en manufacturas de mantención, cadenas, acuerdo al sector minero, que lo hemos dicho millones de veces en Chile y Perú, pero se han desarrollado bien poco, solo la parte de servicio. Entonces uno tiene que repensarlo esto, porque también van a cambiar las cadenas. No es que va a ser todo igual. Van a cambiar las cadenas y cada país va a querer tener su industria estratégica. Entonces, el mundo que voy a tener, discúlpenme, pero ahí estoy de acuerdo con mi colega David y con todo, tenemos que pensarlo mejor, porque si uno no piensa algo mejor, pero no puede pensar con las mismas políticas. Eso me parece un debate fundamental. Hacer siempre y más de lo mismo era como cuando tenía uno el enfermo, que estaba enfermo, no sabía qué tenía, venía el médico y le diga, le dé un poco de caldito a ver si mañana recoge. Y le da el caldito un día, le da un poquito de, toma el caldito, no, pero la fiebre sí va. Viene el segundo día y dice, le dé un poco de caldito porque todavía sigue teniendo fiebre. Va al tercer día y dice, le dé otro poquito de caldito porque tiene fiebre. Siempre la misma receta, el tipo se murió, le di el caldito y no funcionó. Entonces, uno tiene que cambiar la medicina, tiene que cambiar la política. Si no se repiensa esto, la región va a caer a un proceso de reprimarización con mayor exclusión, con sectores más vulnerables. Entonces hay que tener un diálogo a nivel nacional entre los actores, pacto, industria, empresas, trabajo y Estado que permita construir una nueva política. Y otra cosa, lo regional es importante. Cada país de América Latina piensa que por sí mismo va a hacer todo. No es más así. No van a producir productos. Entonces hay que pensar también cómo la región, porque Europa se va a regionalizar, Asia se va a seguir regionalizando, Estados Unidos con parte de México se va a regionalizar. Hay que pensar también una regionalización de América Latina. Tendría que ser no un wishful thinking, pero tenía que ser la necesidad de comprender que la escala de cada país no. Entonces los sectores son ellos. Y termino con ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología lo hemos estudiado en CEPAL 20 años. Seguimos con el 0,5 de inversión. Y cada vez lo cambia. Y cuando no saben qué dar los ministros, le dan ciencia y tecnología, porque es amigo, pero doy ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología, después de esto, si mi presidente no se da cuenta que ciencia y tecnología es un sector estratégico, no solo porque voy a hacer todo en un país, sino voy a entender lo que pasa, no nos damos cuenta que el mundo está yendo a un contexto completamente distinto. Y cierro con lo del pacto y con lo de ustedes hoy, Tevin. Nosotros pensamos que esto no funciona a nivel global sin un pacto y a nivel de sectores sin diálogo. Esto es diálogo y pacto. Uno no se imagina una política industrial donde el sector empresarial y el sector, digamos, los trabajadores no dialoguen y no lo entiendan. Así que yo creo que ese es el mundo nuevo que se viene, ese es el mundo nuevo que hay que repensarlo. Mayor diálogo, entender que se requieren ciertas políticas, entender que no es todo eficiencia y beneficio económico, tener un sector de salud que funcione, aunque si me cuesta, tengo que tenerlo. Producir moléculas, es una cosa que tengo que poder hacerla. Entonces uno piensa que regionalmente está la oportunidad. Ahora, hay un tema ideológico en la región brutal en este debate, ¿eh? Es muy duro, y estoy absolutamente convencido de que una vez que esto empiece a pasar, van y ajústese de nuevo, y restrinja el gasto, y haga una macro que sea sólida, y deje que el sistema privado lo va a resolver,
y bueno, y si llega alguien que está en un sector vulnerable, le mandaremos alguna caja o algo, pero no funciona más así. Ese es el debate que hay que tener y esos son los parámetros que hay que redescubrir. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, quería excusarme con los demás colegas que ya nos estamos acercando a la conclusión de esta mesa virtual. Y quería nada más hacer algunas consideraciones finales, ¿no? La primera, agradecerles, ¿no?, a los más de 1000 personas que estuvieron conectadas a esta conversación. Y también agradecer a ustedes, panelistas, por su tiempo, por su disponibilidad de compartir con nosotros esas ideas. Aquí se habló de romantismo, ¿no? Si la visión es muy romántica. Yo creo que Ana, también los demás, Ana María y los demás, más que ser romántico, no, es cuestión de actitud con respecto a lo que se quiere lograr, ¿no? Y ahí entonces habría que mezclar el romantismo con el realismo y con las posibilidades de acción. Bueno, nosotros en América Latina sabemos que estamos muy permeados por el realismo mágico, ¿no? Y ahí que a veces pensamos que las cosas van a pasar por sí propias o inventamos los escenarios que no corresponden a la realidad, que quizás son útiles para confirmar alguna posición política, pero que no existen. Entonces tendríamos que pasar de un romantismo con realismo, no mágico, pero un realismo más, un realismo inteligente, ¿no? Y ahí yo creo que es fundamental lo que Mario nos está planteando, ¿no? O sea, el mundo post-COVID será diferente y tenemos instrumentos para tomar decisiones de políticas de forma inteligente, incluso datos para priorizar sectores, para adoptar protocolos de salud y seguridad social que sean los correctos, para identificar cambios estructurales y promover políticas, por ejemplo, en dirección a la digitalización, a la promoción, para no oponerse quizás a la aceleración de tendencias que está ocurriendo con el COVID, pero para justamente ver cómo adaptarse y cómo hacer con que esas tendencias funcionen para la población, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Un romantismo, pero con realismo inteligente, ¿no? Que nos permita posicionar como región, como país, claro, y como región, en esta nueva geopolítica, en esta nueva economía internacional. El tema de la protección a grupos vulnerables está muy presente. Por un lado, primero, de valorización. Cuando uno habla de servicios esenciales, habla de personas que están salvando, están comprometiendo sus vidas para salvar a los demás, pero que son profesiones que extremadamente mal pagas, empleo precario. Entonces es necesario tomar esa oportunidad para valorizar esas profesiones también. Por fin, que este realismo inteligente sea basado en valores, y ahí los valores son valores que ya se han construido después de años, que están consolidados en normas internacionales, como las normas internacionales de trabajo. O sea, no hay que utilizar la crisis como pretexto para flexibilizar o para bajar los niveles que ya hemos alcanzado hasta ahora. Y basado en el diálogo, ¿no? Entonces, muy importante, todos los panelistas mencionaron que, en especial por cuenta de nuestra tradición de los últimos tiempos de alta instabilidad política y descrédito en las organizaciones, en los gobiernos y alta desigualdad, pasamos por un periodo muy sensible, ¿no?, de estadios sociales en el pasado que puede regresar. Así que es fundamental que todo lo que sea acordado en base estables, en base en el diálogo. Y finalizando, el tema de la importancia del multilateralismo y del regionalismo, como mencionó Mario. Y ahí muchos ponen el tema de la solidaridad, que ahora es un momento de solidaridad, que los estados que tienen que ser solidarios unos con los otros. Yo iría más allá de la solidaridad, es un tema de sobrevivencia, ¿no? Porque en el momento que hay un vecino con la pandemia que esté descontrolada, toda la región está amenazada, ¿no? Entonces no es solamente por ser solidario, pero por ser, por investir en la propia sobrevivencia como especie. Así que muchísimas gracias a todos, ha sido un diálogo extremadamente interesante. Vamos a preparar algún par de conclusiones que van a alimentar el diálogo global sobre este tema y esperamos con eso promover una reactivación productiva en trabajo. Muchas gracias, Vinicius, Mario, Gracias. Bárbara.
Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a enorme, todos, gracias, muchos cariños, cariños Gracias, a un todos. abrazo a todos Sí, desde Perú. hay que pensar en un mundo mejor, siempre. Sí, Sí, absolutamente, exacto. absolutamente. Cariños Gracias, a todos, gracias. Un Chao. gusto. Chao.